Hola, calamares, un octo o deca, no sé, abrazo. No sé qué tienen los calamares. Yo los he contado, me he perdido. Bueno, aquí tenéis a Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy, pues mira, atracándote, ¿no? Aquí a mano armada, que es lo que más te gusta. Sé que te gusta la improvisación y hoy va a ser un programa totalmente de improvisación porque te he pillado sin ningún guión y sin nada y he Sí, sí. dicho, ¿de qué hablamos hoy? Son, que la gente no lo sabe, pero son las 5 de la tarde, es la hora del café. Ni el café me he tomado. Puede salir cualquier cosa. Y Sergio entonces me ha dicho, estoy muy enfadado. Él sí que ha hecho siesta. Estoy muy enfadado porque he soñado con emperadores y que la gente habla mal de ellos. Y yo le he dicho, pues con motivo. Y él dice que no. No, no, es que venimos aquí precisamente a decir, desmentiremos esas malas famas y esa leyenda negra sobre los emperadores de Roma, porque sí que es verdad que hablan bien sobre muchos y sobre algunos en concreto hablan muy mal. Y nosotros queremos decir, cuestionar, si más no, arrojaros la pregunta y haceros esta noche, mientras os vayáis a dormir, ¿sabéis ese meme que sale ahí, uno que está en la cama durmiendo y aparece el cerebro y le dice, oye, ¿y por qué Aníbal no entró en Roma? Pues nosotros os vamos a plantear el meme y la pregunta que os va a salir esta noche. Oye, ¿y si la leyenda negra de los emperadores Nerón, Calígula, Domiciano no era tan negra? ¿Es posible que no fuera así, Ángel? Es la pregunta que yo lanzo. Es posible. Alguno posiblemente es malo, pero es bastante posible. Yo voy a dejar esta vez la voluntad de los dioses. Voy a poner un poquitín al terreno este. Uno de los que primero podemos hablar, si quieres, es nuestro amigo Calígula. Calígula no sería el mejor emperador de Roma, pero lo que sí que parecen las fuentes que nos dicen es que el pueblo lo quería a matar y el que no lo quería era el Senado. ¿Y quién escribía la historia? ¿El pueblo o el Senado? El Senado, correcto, porque según parece, las propias fuentes nos dicen que su inicio de reinado fue esperanzador, fue un momento de holgorio, porque había muchas esperanzas depositadas en Calígula y representa que en un momento determinado sufrió unas fiebres que lo dejaron totalmente loco. O sea que de estar normal un día, pasa unas fiebres y al día siguiente se vuelve totalmente loco, se le va la pinza, empieza a hacer atrocidades y cosas que no entran dentro del criterio no solo de un emperador, sino de alguien sensato y en su cabal, ¿no? En pleno cabal, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que una persona que se las prometía, que era hijo de quien era, que venía de una dinastía muy bien organizada, donde había habido emperadores o protoemperadores, en este caso, la dinastía de Julio Claudia, pues que tenían un orden y tenían una manera de proceder, ¿cómo es que de repente se vuelve así? Y las fuentes que hablan bien luego empiezan a ponerlo por los suelos y le sueltan pestes. ¿Qué pasó ahí? ¿No? No Algo tuvo que sería, haber, ¿no? sí, no sería, por ejemplo, que Tiberio, al final de Tiberio, al Senado ya no le hacía mucho caso. Y cuando vino este muchacho dijo, este no va a hacer caso. Y este tampoco le hizo caso. Y por eso es más malo todavía que su el sucesor. Pudiera ser. Dijo, me imagino los senadores allí, bueno, se ha ido Tiberio que nos tenía ya marginados, ahora viene el chavalito, venga chavalito, ves para acá, ves para allá, y el chavalito dijo, Pero si date, viene, a ver si qué es pasa aquí. descendente de germánico, más bueno que esto no hay. Claro, y dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿No? Y dice, y empieza uno a escribir, oye, ¿y si ponemos al Calígula este, al niñato este, lo ponemos a parir y empezamos a decir aquí que ha nombrado senador a su caballo? Y dice, pero, y me imagino a un senador diciéndole, pero tío, ¿quién se va a creer lo de un caballo senador? ¿no? Y otro dice, tú tranquilo que esto cuela, tío, Esto esto cuela. cuela. Tú, si lo decimos 20.000 veces, al final la mentira se acabará convirtiendo en una verdad. Y de esto, pues, bueno, desde que prostituía a su hermana, bueno, un montón de cosas. Vete a saber si al final el propio Calígula se acabó volviendo loco al saber de todas las locuras que decían. Dice, y la Calígula en su lado diciendo, Ángel, me lo imagino. Dice, bueno, están diciendo que he nombrado caballo a mi senador. Pues ahora voy y lo voy a nombrar de verdad. Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Pues no sé, bueno, no lo sé tampoco si es muy cierto eso del caballo. Igual sí que lo hizo, pero no en el sentido de que él estaba loco, sino para burlarse de los que le estaban criticando. Es decir, que Correcto. yo soy el emperador. Este va a ser como vosotros, senador como vosotros, no como locura, sino como castigo. Claro, como diciendo, si vosotros podéis ser senador, hasta mi caballo puede ser senador. Y es una frase que dijo, y a lo mejor nunca lo hizo, ¿no? Dijo, si cualquiera de vosotros que estáis aquí, que sois unos lamebotas y unos traidores, porque luego vais a escribir lo que queráis cuando se acabe esta reunión, ¿no? Si vosotros podéis ejercer de senadores, eso lo podía hacer hasta mi caballo. Y uno dijo, uy, ha Tate. dicho que su caballo tal. Bueno, pues pondré en las fuentes para la posteridad que nombró a su caballo senador. No quiere decir nada, pero Claro, ya quisieran tener los guionistas de Hollywood de hoy en día, tíos como este, ¿eh? Porque harían mejores correcto. películas. Pero ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Bueno, pues ahí está la leyenda, ¿no? La leyenda negra. Quizás Y no luego, fue tan real sí, o tiene algún yo, tinte magnificado, porque pero, si tú escribes novela histórica y novela de ficción y puedes inventarte una trama, porque en ese momento tampoco se la podrían inventar los que escribían, ¿no? Y anda eso que no, pasa de generación en generación, Ángel, y la bola se va no, magnificando, no ¿no? Y de lo tenía que en era una cuenta. cosa, Sí, 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 es cierto, es cierto. No tenía en cuenta esta gente. Yo creo que hizo yo creo que algunas de estas extravagancias las hizo, pero no tanto por locura, sino para castigarlos al Senado, porque yo creo que el Senado empezó a mirarlo mal y él, empezó, en mi opinión personal, y él empezó a burlarse un poco del Senado con estas extravagancias, ¿no? Y luego estas extravagancias se las pusieron a eso, a su locura, ¿no? Tanto es que dijeron, otro emperador, ¿no? También, que es el siguiente, justo es vamos a quitar a este y vamos a poner al tonto, que tampoco era tan tonto, a Claudio, que nos dice de todo. Sobre todo nos dice que su madre ni lo miraba a la cara. Y luego te das cuenta de que, oye, pues tan tartaja, tan cojo, tan mala no sería, porque inteligente era un rato. claro, correcto, un personaje que había estado en la sombra, que quizá decían que se había hecho el tonto, ¿no? Realmente para que no, para que su propio sobrino, que era Calígula, no lo liquidara, pero bueno, ¿cómo es posible que uno que es Tartaja y están ahí infravalorado por todo el mundo, luego se convierta en emperador y todo el mundo le lama las botas, luego como, uy, qué gran emperador, Claudio, y luego este hombre veas tú que es capaz de hacer actos muy buenos, por y para el imperio y todo, entonces te das cuenta de que algo falla, ¿no? Con las fuentes, aquí hay algún problema que no, algo que no nos acaba de encajar, ¿verdad? Que no os encaja a vosotros ahora que os estamos explicando todo esto. No, no, a mí no me encaja. Hemos dicho que no íbamos, no íbamos a hablar de Augusto ni de Trajano, es verdad que lo hemos dicho antes, pero voy a decir solo un ejemplo, es la prensa que tienen algunos, ¿no? Esta prensa que el mismo Augusto se generó él mismo, Augusto es un pedazo de emperador, las cosas como son, pero también tiene su prensa que le favorecía, ¿no? En estos casos yo creo que esta prensa iba en contra de estos emperadores que estamos hablando, ¿no? Estos mismos senadores iban en contra por ejemplo, en el caso siguiente emperador, que quizás te gusta también a ti mucho, es Domiciano, ¿no? Dice, bueno, al principio, incluso hay gente que dice que mató a su hermano Tito o que lo dejó morir. No, y es lo que dices, ¿no? Que son emperadores que al inicio de sus gobiernos la prensa es buena, realmente entran como grandes esperanzas, como grandes emperadores, como gente con cabal y con criterio, y que de repente todo se tuerce por seguramente alguna decisión contraria o algún desacuerdo que hayan tenido con el Senado, porque aquí los agraviados eran los senadores que eran los que escribían la historia, ¿no? Y sobre Augusto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Evidentemente que tenía una gran máquina propagandística, es que fue el primer Instagramer, ¿no? Tenía el tío Vamos, una campaña de propaganda, una maquinaria que funcionaba perfecta, igual que Trajano. Fueron emperadores que estuvieron. ¿el WhatsApp lo inventó Augusto? Entonces, lo que hicieron fue colaborar con el Senado, mostrarse más cordiales con ello y aceptar quizá y tenerlos como un órgano consultivo. Y mientras al Senado le hicieras caso, a ellos a lo mejor ya les iba bien, mientras no les atacara sus propiedades, sus beneficios, sus influencias y todo, ya les iba bien. Y así quizá Trajano pues, fue de los que se dio cuenta de que realmente para que no quedara mala prensa sobre ti, lo que tenías que hacer es ser más dócil y más conceder más cosas, porque por ejemplo, Adriano ya no se llevaba tan bien con el Senado. No, Y la prensa sobre Adriano hubo mucha crítica también y no lo tacharon de un grandísimo emperador, sino que le llamaron culín, cobarde, de todo, ¿no? Y le dijeron que no había seguido la obra de se su echó un poco para predecesor atrás, y Sergio, las cosas como son, se echó un poco para atrás. No sé si es justificadamente o no, pero se echó un poco para atrás, las cosas que son. Pero no tiene tan mala fama como los anteriores. Yo te decía lo de la fama, por ejemplo, hablando de Domiciano. Domiciano pierde una legión, pierde la quinta oleada. Domiciano, ¿eh? Ayer en la batalla de Tapae. Pero es que Augusto, que tiene tan buena prensa, perdió cinco. Perdió cinco águilas. No sé si hay otro emperador que perdiera tantas águilas, ¿no? Pero sin embargo tiene muy buena fama, ¿no? depende Eh, cómo lo vendas, ¿no? Tú eso. claro, 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 es muy curioso. Es que, bueno, pues ahora resulta que el que es un desastre es Domiciano. Bueno, Domiciano tuvo el problema de la Dacia, pero tampoco, el imperio tampoco. Oye, y una cosa con Domiciano también que me llama muy la atención es que de repente cambie y se vuelva tan paranoico, pero es que quizás se tuvo que volver paranoico porque realmente la prensa sobre él era tan bestia que al final a lo mejor él tuvo que defenderse y tuvo que cometer también auténticas atrocidades porque se sintió también acorralado por lo que le rodeaba, ¿no? Es Entonces, posible. limpiar ese mal nombre por haber perdido una legión y por pagarle, porque claro, como le pagó a los dacios, pues
Pues que evidentemente hay que entender que en ese momento tenía una revuelta en el ring por parte de Saturnino y tenía un posible candidato a usurparle el trono. Entonces, hay que analizar también por qué tomó esa decisión y qué prensa se hizo de él por haber tomado esa decisión. Pero si cualquiera de esos detractores hubiese sido el emperador y se hubiese hallado en la misma situación, ¿no habría también pagado los dacios Vamos. para intentar sofocar lo que tuvo en el ring con Saturnino? Cualquier emperador romano, su enemigo no era el exterior, era el interior. Y si había un usurpador, iban a por él, pero lo primero, y se firmaba la paz, hubo un montón de emperadores que firmaron la paz con oro. Domiciano fue uno, pero después hubo no sé cuántos. Y tampoco se lo tomó la gente, igual no les gustaba, pero tampoco se lo tuvo tan mal, ¿no? ¿Por qué se levantó también Antonio Saturnino? Igual fue instigado por el Senado, con lo cual quiero decir que a veces... Bueno, había una conspiración allí de años. Seguramente cuando Nerva subió al poder ya había formado parte de la conspiración que atentó contra Domiciano, pero seguramente que ya habría formado parte de la conjura de ese intento de Saturnino que fue 3 años antes, no, más, casi Sí, 7 años antes de que lo siete mataran. Fue desde años. el 89, ¿no? Desde el 89 hasta el 96 que es asesinado He oído, Domiciano. sí, sí, he oído por ahí que cuando Vespasiano se fue a las guerras de Judea, Nerón dijo, te vas con muchas legiones, a tu hijo pequeñico me lo dejas aquí. Entonces quedó Domiciano en Roma. Y el perfecto urbano, el perfecto que controlaba las cortes urbanas, era Nerva. Y se quedó a cargo de Domiciano. Con lo cual, fíjate tú, ¿eh? ¿Hasta desde cuándo pueden venir las cosas? Pero el malo es Domiciano. Claro, y hablando de Nerón también, ¿no? De este gran emperador que dijeron que quemó Roma, porque, bueno, a ver, y que le echó la culpa a los cristianos, cuando luego se documentó y se sabía que Nerón en ese momento no estaba en Roma. ¿Y qué ganaría Nerón quemando Roma, ¿no? Porque ¿qué va a ganar un emperador? ¿Para construir la Domus Aurea? Pues No yo qué hacía sé, se falta. podía haber hecho otra cosa, no hace falta que la queme, dice, expropio estos terrenos pues para construir la Domus Aurea, y ya está. Vamos. Dentro de lo que cabe. No, 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 que pero volvemos otra vez. Con Tito hubo un imperio, un incendio enorme, bueno, sí, cada 20 años había un incendio enorme. Creo que hasta con Diocleciano hubo un incendio que se quemó media Roma y tampoco tiene tan mala fama. Quiero decir que es una cuestión de a quién le ponemos el San Benito, ¿no? Y, Esto no y me Craso. interesa y a por él. ¿Y qué hacía Craso, no? Que para especular con los inmuebles lo que hacía era quemar también casas para luego él encargarse de hacer el sofocar el incendio que tenía a los huigiles, al cuerpo de huigiles que los financiaba él. Luego él era un especulador inmobiliario en toda regla, Marco Licinio Craso, ¿no? Entonces, realmente Nerón necesitaba quemar Roma. ¿Qué necesidad tenía? ¿Y culpar a los cristianos luego? A ver, hay un montón de intereses por ahí y mucha prensa oculta que a lo mejor Sí. nosotros nos hemos creído a pies juntillas y a veces, simplemente planteándonos la duda, pues a lo mejor nos vienen respuestas y otras teorías que pensamos, ¿y si no es así? Siempre Sí. os decimos que pongamos en duda las fuentes clásicas, que Siempre hay son de que... parte, son de parte. Claro, Son de parte. Un emperador, nos vamos un poquitín más para allá, que tiene muy buena prensa, y sin embargo yo pienso que no es tan bueno para Roma, es Marco Aurelio. Tiene muy buena prensa el Marco Aurelio. Quizás sea un hombre muy inteligente, quizás sea un filósofo, dice frases enormes, pero para Roma, dejó Roma hecho un desastre. Durante su reinado, ¿eh? No, y tiene una prensa espectacular. O sea, de los 5 emperadores, bueno, es el último. ¿Vale? ¿Tú has visto los últimos años de Marco Aurelio, lo que es Roma? Entre las pestes, las Marcos Manos, la deja hecho un desastre. Luego viene Cómodo, que es el peor desastre de Marco Aurelio. Pero antes de acabar su reino, Roma ya es un desastre. Sin embargo, tiene una fama enorme. Es algo, bueno, no Adriano, es Adriano y Trajano en una sola persona. sí, y hablando de su hijo, de Cómodo, precisamente a mí me llama la atención mucho que tú selecciones a alguien y que ese alguien te destruya prácticamente el imperio de una manera tan bestia. Pero es que no hay que darse cuenta que todos los prefectos del pretorio que tuvo Cómodo, que fueron muchos, metieron mano allí al tesoro, pero muchos de ellos fueron ejecutados por alta traición porque se estaban llenando los bolsillos. O sea que a lo mejor le atribuyen la culpa a Cómodo cuando realmente Cómodo estaba, porque era muy querido por el pueblo, Cómodo era queridísimo por el pueblo también, porque les daba lo que querían, ¿no? Evidentemente, pan y circo. No quiere decir que no derroche, pero tenía que intentar contrastar su bajo índice de popularidad con algún juego o con A ver algún si te espectáculo, entiendo, ¿no? Sergio. O sea, Cómodo le daba mucho dinero a los pobres, pero se los quitaría a alguien, ¿no?
a los que escribían la historia, ¿me estás diciendo? Ahí está, correcto, por ejemplo. Y los prefectos sacaban ahí, vamos, que ahí todos los secretarios personales que tenía, y hombre, si echamos un repaso a toda la lista de personajes que rodearon toda esa El prefecto jauría de de la llenas nona que, también, el prefecto de la nona, que también era claro, muy o importante. No le sea damos la que, importancia, pero es importantísimo este cargo. También había unas corruptelas pero enormes. era el emperador, porque era la figura y la cabeza visible del imperio, pero realmente ahí hay una cantidad de intereses vamos, que ni los buenos eran tan buenos ni los malos eran tan malos. Entonces, habría que quedarse en un término medio. Y no nos queremos alargar mucho porque yo creo que con esto ya hemos sentado las bases para que la gente, por lo menos, dude, se plantee cuestiones y, oye, y si están de acuerdo, que nos lo digan aquí en Esto es comentarios, verdad. que no. Yo voy a decir que seas tan feliz como Augusto y tan bueno como Trajano. Es la mejor manera de decir las cosas. Y que no seas tan vilipendiado como Calígula, Nerón o Domiciano. Lo peor, lo peor. Ahora lo voy a decir yo. Que la gente se inscriba a nuestros programas, Lignum en Roma en podcast y en iVox y en Calamares a la Romana de Sergio Alejo Gómez, que él me seguirá atracando y yo seguiré adelante. Bueno, espero que os haya gustado este programa. Ángel y yo nos lo hemos pasado teta, sin guión, sin preparación, totalmente improvisado. Os leemos en comentarios. Un saludo, calamares. Adeu.